a Dios, como siempre, por el privilegio que nos da de poder tener este tiempo de la clase, poder compartir con ustedes lo que pues Dios ha puesto en mi corazón y la clase que el pastor nos dejó para compartirla. Iniciamos un año, hermanos. Este es el primer domingo del año, el primer culto formal del año. Los que no vinieron el 31 no escucharon la predicación del tema, aunque por todo el año el pastor va a seguir enseñando. Y la verdad, hermanos, al finalizar el año, cada uno de nosotros debemos de autoexaminarnos, ¿sí? ¿Qué cumplimos de las metas que nos trazamos del año pasado? ¿Cómo estuvo nuestras vidas durante todo este año? ¿En dónde cumplimos? ¿En dónde no cumplimos? Muchas veces son más las que no cumplimos que las que cumplimos. Pero eso, hermanos, no nos debe de desanimar, sino todo lo contrario. Nos debe de animar para que el año que va iniciando, apenas hemos recorrido seis hojas de las 365 hojas que tiene el año. Entonces nos quedan 299. A ver, Israel, tú que eres contador. 200, ¿cuántas? 359 aquí, por eso le digo Israel, él es mi computadora. Y hermanos, al finalizar el año, como les decía ahorita, y al empezar el nuevo año, esta no es la predicación, hermanos, ni la enseñanza, sino son unas palabras introductorias antes de orar también. Debemos de hacernos una radiografía de nuestra vida para ver en qué fallamos. Cuando nos sentimos mal, y esto sí es parte de lo que vamos a ver, físicamente vamos a un doctor, pero el doctor no nos receta nomás por vernos exterior, por fuera, aunque le digamos lo que tengamos. Por lo regular siempre nos van a hacer un examen, un chequeo que le llamamos, ¿verdad? Y ahí él puede ver, ¿sí?, cómo anda nuestro ácido úrico, nuestro colesterol, triglicéridos, la glucosa, importante, y un sinfín de cosas que ve él que nosotros no podemos ver. Y en base a eso, él nos da el medicamento que necesitamos o nos manda a hacer los estudios que necesitamos. Nos preocupamos muchas veces, hermanos, por nuestra salud física, pero tristemente la mayoría de las veces no nos preocupamos por la salud espiritual. Y de eso trata la lección de esta mañana. Trata de las enfermedades del corazón. Y hermanos, lo que les decía ahorita de autoexaminarnos antes de orar es importante. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque muchas veces, ¿sí?, nosotros pensamos, ¿sí?, que nos sentimos bien. Pero así como cuando vamos al doctor, es importante que vayamos al doctor de doctores, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él, aunque nosotros venimos a la iglesia, cantamos, oramos, visitamos, cantamos en el coro, tocamos un instrumento, a veces hay algo en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestro corazón, que el pecado, hermanos, que hay en nuestras vidas, ¿sí?, no nos deja ver realmente cómo nos sentimos. Y me incluyo, ¿sí?, porque nadie es perfecto. Dice Eclesiastés 7:20, sí, y se los voy a leer para que no vean que lo inventé, ¿verdad? Si palabras más, palabras menos. Si nomás déjenme, lo voy a encontrar más rápido aquí que donde lo apunté. Sí. Dice Eclesiastés, sí. Bueno, pero dice, ciertamente no hay hombre justo, más menos, que nunca peque, ¿sí? Y hay un salmo que dice, ¿sí?, que habla del pecado del hombre, pero se los voy a leer, hermanos, mejor.
7:20. ¿Quién lo tiene ahí? En la tierra, hermanos. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero fíjese, hermanos, desde Génesis, ¿quién empezó a leer su Biblia este año? Sí, ¿van al día? Qué bueno, sí, qué bueno. Y es parte, hermanos. Bueno, a lo mejor no me voy a dar la introducción, siempre me regañan, ¿verdad? Porque no me extiendo mucho, me extiendo más bien mucho. Esa es parte de el medicamento que necesitamos los hijos de Dios para sentirnos bien. Es el medicamento, es el suero, el ketorolaco que nos dan para el dolor, ¿no? Cuando va uno con el doctor. Sí. Si usted no lee su palabra, hermanos, sí, realmente hay un problema, porque está viniendo, sí. Aquí venimos a la iglesia a reafirmar lo que Dios nos habló en la semana, sí, lo que leímos, lo que meditamos, lo que oramos. Pero, hermanos, desde Génesis, si usted leyó Génesis, sí, y vio cuando vinieron los primeros pobladores, que hasta Set empezaron los hombres a buscar a Dios como debían de haberlo buscado. Y, hermanos, no somos perfectos nosotros, ¿sí? Porque si usted ve Génesis en el capítulo 6, en el versículo 7, dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Desde siempre, hermanos, hemos fallado. Y nos vamos al versículo 8, ¿sí? En el verso 19, ¿sí? Dice, en el 21, dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón. Ahí está hablando cuando ya salió Noé del arca. Dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente que he hecho. Así que, hermanos, no se extrañe si su corazón es malo en esta mañana. No somos los únicos que hemos fallado. El problema, hermanos, es que muchas veces somos los únicos que no hacemos nada por remediar y venir al médico de médicos para que Él trate con nuestro corazón. Venimos, como les digo, a la iglesia y nos vamos como venimos. Tal vez venimos en esta mañana porque aquí tiene su amigo, tiene su amiga, se siente bien, pero ese no es el problema. El problema, hermanos, es que venimos aquí a incomodarnos, a sentirnos mal cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos al pastor, al que está predicando, cuando Dios nos confronta a nosotros con nuestro pecado. Ahí es donde realmente nosotros empezamos a sentir que realmente estamos queriendo cambiar. Y la prueba que les digo ahorita es, ¿quiénes leímos la Biblia o quiénes vamos al día? Unos más adelantados, otros al día, unos un poquito, pero al menos hacen el intento. Entonces, hermanos, que este año, sí, hagamos el propósito de cambiar nuestra actitud. No sé usted, pero yo cada año lo hago, ¿verdad? Y no porque estemos aquí somos mejores, hermanos, al contrario, sí. A veces, sí, Satanás, hermanos, es astuto. Si tentó al mismo Señor Jesucristo, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo para que que Satanás no nos tiente? ¿Cómo va a poder usted resistir en esta mañana los ataques de Satanás si ni siquiera ha abierto su Biblia en este año? Si ni siquiera ha meditado, si ni siquiera ha estudiado, si ni siquiera ha tenido un devocional personal, mucho menos con su familia. ¿Cómo quiere ser el líder, el padre, que su esposa, que sus hijos sigan durante este 2019? ¿Cómo queremos ser un hombre de influencia, un líder en nuestra iglesia, en nuestra congregación, a donde el pastor nos llame a servir, si realmente no tenemos esa comunión con Dios? El pastor, el tema que Dios le puso en su corazón es arraigados en Cristo. Y hermanos, lo que vamos a estudiar ahora del corazón enfermo, ¿sí? o los corazones enfermos,
se basa en la parábola del sembrador. ¿Sí? Y parte del problema es del corazón enfermo que no estaba arraigado en Cristo. Pero vamos a orar antes de iniciar la lección. Señor, una vez más nos acercamos a ti. Agradecido, Señor, por el privilegio que nos da de estar aquí en tu casa para alabarte, exaltarte y glorificarte como tú lo mereces. Dirígenos en esta mañana, Señor, úsanos. Sin ti nada podemos hacer. Te necesitamos, Señor. Usa al pastor donde esté, predicando en esta mañana, a cada uno de los maestros de escuela dominical y el que va a exponer el mensaje un poco más tarde. Quédate con nosotros en nombre de Cristo Jesús. Amén. Abran sus Biblias, hermanos, ahí en Lucas. Lucas capítulo 8, verso 4 al 15. Se trata de la palabra, de la parábola del sembrador. Sí, el tema de la lección es enfermedades del corazón. Y la palabra de Dios dice así: juntándose una gran multitud juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. El sembrador salió a sembrar su semilla. Hermanos, el sembrador aquí, en la parábola de la cizaña, el sembrador era el Señor Jesucristo. Y el que vino a arrebatar la semilla era el diablo. Pero en nuestros tiempos, hermanos, el sembrador somos cada uno de nosotros que llevamos la palabra, que salimos a evangelizar. Sí, somos los sembradores. Dice, el sembrador salió a sembrar la semilla. Hermanos, la semilla es la palabra de Dios. Sí. Dice, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. En este caso, las aves representan a Satanás, que viene y se lleva la semilla. Dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en la buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Acuérdense, hermanos, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Eso lo vemos en Isaías 6, 9, 10, cuando el llamamiento de Isaías, si usted se va ahí más tarde en su casa y lee Jeremías 6, del 9 al 10, va a escuchar ahí cuando el Señor le dice que cegó sus oídos para que no vean, sus oídos para que no oigan, sus ojos para que no vean, ¿sí? En base a la desobediencia que habían tenido. Y luego dice, esta es pues la parábola, la semilla, como les dije ahorita, es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. En esta mañana, hermanos, vamos a hablar de las enfermedades del corazón. Como les decía ahorita al empezar, cuando estamos enfermos, vamos con el doctor. Buscamos al mejor doctor. Si nuestra esposa, si nuestro hijo tienen algo, buscamos llevarlos al mejor hospital
con el mejor doctor, sí tenemos los medios, ¿verdad? Y cuando nos sentimos mal espiritualmente, en vez de acudir con el médico de médicos, ¿sí?, no hacemos nada. Nos quedamos como estamos. Es lo que vimos aquí en la lectura que hicimos hace un momento. Hermanos, muchas veces, como les decía ahorita, cuando se visita al médico, él nos checa por fuera. Para poder ver nuestro interior, lo que realmente tenemos, nos manda a hacer un estudio. Yo les decía ahorita que si cuántos de nosotros nos hemos hecho una radiografía al terminar el año para ver en qué fallamos. Si usted lee el Salmo 139, hermanos, el salmista ahí se hizo una radiografía, autorradiografía. Y él le dice al Señor en el versículo 1, tú me has conocido, mi sentarme, mi levantarme, has conocido desde lejos mis caminos. Y todos mis caminos, dice, te son conocidos. Dice, aún no está la palabra en mis labios, en mi boca, y tú la conoces toda. Y él termina diciendo en el Salmo, en el versículo 23 y 24, dice, examíname, oh Dios. Dice, y conoce mi corazón. ¿Usted cree que el Señor no conocía su corazón? El Señor nos conoce, hermanos, pero él se estaba autoexaminando. Dice, y pruébame, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Pero hermanos, aquí, de la enfermedad que estamos hablando, es de la enfermedad del corazón. Hablamos mucho del corazón y usamos muchas frases acerca de este. Que tiene el corazón roto, que tiene un corazón duro, que tiene un corazón grande. Independientemente de que a veces le decimos a la gente, esta persona no tiene corazón, por decir no tiene sentimientos, está endurecido, envilecido, ¿sí? Pero hermanos, cada frase en realidad tiene un significado en nuestra sociedad. El corazón, hermanos, es un órgano principal e indispensable que trabaja las 24 horas al día sin parar. Hermanos, el corazón trabaja cada segundo, cada milésima de segundo. Y él es el que se encarga de bombear la sangre a todos los órganos, a todo el cuerpo, desde la punta del pie hasta el cerebro. ¿Sí? Si nuestro corazón falla, pues dice la Biblia en el Salmo que nuestra edad son 70 años. Y si en lo más robusto son 80 años, dice, pronto pasan y volamos. Hermanos, un carro, usted le da mantenimiento cada 6 meses, cada año. Y un carro, por más nuevo que esté o si lo compró de agencia, a los 5 años le va a empezar a dar los problemas que usted creyó que nunca le iba a dar. ¿Cuánto más, hermanos, si usted se preocupa por su carro para que no le falle, para que lo mueva al trabajo? ¿Por qué no se preocupa por su corazón? Si usted está en esta mañana, hermanos, y nunca ha recibido a Cristo como su Salvador, si nunca ha tenido un encuentro personal y tiene ese corazón indiferente a las cosas de Dios, a lo mejor esta mañana usted vino porque lo invitaron por cumplir con alguien, pero usted no ha tenido un encuentro personal. Usted a lo mejor es uno de los corazones que vamos a ver, o del pasaje que leímos, el que cayó en piedra, el que cayó a un lado del camino, el que cayó entre espinos. Y ha escuchado muchas veces la palabra de Dios y ha endurecido de diferentes maneras su corazón. A veces ha dicho mejor mañana, sí, mejor mañana, mejor otro día. Si Dios me lo permite, si Dios quiere. Con el favor de Dios, dice usted a veces cuando lo invitan a la iglesia. Yo le decía a los hermanos en la sierra, Dios sí quiere, hermano. O el que no quiere es usted. Porque Dios quiere que todos vengan y que nadie perezca. Dice que Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Y si Él ha retardado su venida, es porque Él sigue con su brazo extendido hasta este día. Yo les leía ahorita Génesis 6 que dijo, raeré, ¿sí?, de sobre la faz de la tierra, porque se había arrepentido de haber creado al hombre. Cuando sacó al pueblo de Egipto, volvió a hacer lo mismo cuando quebraron las tablas y todo, y le dijo a Moisés que iba a acabar con el pueblo. Moisés intercedió y él habló y el Señor tuvo misericordia. Y esa misericordia, hermanos, la ha tenido hasta nuestros días.
El primer corazón que vamos a ver, hermanos, y los tres corazones estos, la enfermedad que tienen es lo que nosotros llamamos pecado. Y esta es una enfermedad, hermanos, el pecado en nuestro corazón, que ningún especialista puede curar, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Él es el médico por excelencia. El corazón malo, hermanos, es un corazón impasible. Es el punto número 1, hermanos. Hermanos, perdónenme si me brinco los puntos porque está muy extensa y Edgar, hermano Edgar lo sintetizó lo más que pudo para poder terminar. Y a lo mejor nomás vemos un poco rápido. Pero el corazón malo, hermanos, es un corazón impasible. Es impasible y es malo por la indiferencia, hermanos, por la inconveniencia. Dice el pasaje que una parte, el verso 5 dice, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo, sí, la comieron. Punto A, hermanos. Jesús comienza diciendo que la buena semilla cayó junto al camino y fue pisoteada por gente y comida por las aves. Aquí, hermanos, se dan dos figuras. Una es pisotear y la otra es comer. El corazón malo, hermanos, Proverbios 16:2 no viene ahí. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y Proverbios 11:20 dice, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Hermanos, en ambos casos, ¿sí?, de lo que les acabo de decir ahorita, la semilla es destruida para que no crezca. Las aves del campo, que como les decía ahorita representa a Satanás, viene y se roba la semilla, viene y se roba la palabra que sembramos en las personas, ¿sí? Endurece su corazón, los hace ser indiferentes para que ellos a la vez, para que ellos en pocas palabras no sean salvos, hermanos. Cuando se pisotea algo es porque realmente no se tiene valor, no es de importancia, no es de interés. La gente muchas veces, hermanos, está ocupada en sus placeres, en sus negocios, y somos indiferentes al mensaje de la palabra. Muchas veces, hermanos, nosotros nos afanamos por nuestro trabajo. Queremos tener 2 trabajos, 3 trabajos para que nos alcance para educar a nuestros hijos, para que nos alcance para la renta de nuestra casa o la letra de la mensualidad del carro, de la casa, de los niños, de las escuelas. Pero, hermanos, tristemente nos afanamos nosotros, nos preocupamos por trabajar y trabajar para darles a nuestros hijos, a nuestra esposa, lo mejor, la mejor educación, la mejor casa, la mejor ropa, lo mejor de lo mejor. Pero lo mejor que le puede dar a usted es lo que menos le interesa, es traerlos a la iglesia, es hablarles de la palabra de Dios, es guiar a sus hijos, ¿sí? Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. No nos interesa, hermanos, ni cumplir ese mandamiento. Y muchas veces cuando ya nuestros hijos crecieron, decimos, pero si yo le di la mejor educación, lo mandé a las mejores escuelas, ¿sí? Me la llevé trabajando toda la vida. ¿Y por qué me salió así mi hijo? Pero, hermanos, nosotros no somos ciudadanos de este mundo, hermanos, somos ciudadanos del cielo. Y lo mejor que podemos hacer nosotros, y no tengo nada en contra de la educación secular, qué bueno que usted la puede dar. Pero lo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos es educarlos en las cosas de Dios. Si usted lee desde Génesis hasta Apocalipsis y usted lee Deuteronomios, el Señor les decía, y estas palabras que yo te doy las repetirás a los hijos de tus hijos hasta la 3ª y la 4ª generación. Si, hermanos, si nosotros con el corazón malo, sí, que tenemos, no nos preocupamos y no nos esforzamos, ¿cuántas generaciones vamos a ver en nuestras vidas? A lo mejor usted va a ser la única generación, a lo mejor sus hijos ya no van a venir, ni sus nietos. Y usted como abuelo, hermanos, debe esforzarse, o como padre, o como hijo, cuando llegue su esposa y sus hijos para poderlos educar. La mejor educación que tiene, hermanos, o que podemos tener, es en base a la palabra de Dios. Y estas personas, hermanos,
que no tienen interés en Dios, viven para los placeres de este mundo, no permitiendo así que la palabra de Dios tenga cabida en sus corazones. Cuando se les da un tratado, lo tiran a la basura. Para ellos el dinero es lo que tiene valor y es lo único que les interesa. Dice la palabra de Dios que donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿En dónde está el tesoro suyo en esta mañana? ¿En dónde está su corazón? ¿Sí? La segunda figura que venía ahí, hermanos, son las aves que se comieron la semilla. Muchas veces, hermanos, los agricultores, si usted ha ido a los campos, ponen ahí comúnmente lo que le llamamos los espantapájaros, para que no vengan las aves y se coman la semilla y pueda germinar y pueda producir el fruto que ellos siembran. Este tipo de personas, hermanos, hablando de lo que estamos hablando, tienen un corazón malo que no permite que la semilla germine en sus corazones. ¿De qué tipo de personas estamos hablando aquí, hermanos? ¿Sí? De las personas que no tienen ningún interés en conocer a Dios. No visitan ninguna iglesia, hermanos, no leen su Biblia. Viven vidas hostiles, viven en la fornicación, viven en la mentira, viven en el robo, viven en la lujuria. Satanás, hermanos, tiene pleno control de estas vidas, de este corazón malo. Y no saben estas personas que Satanás, o sí saben, pero les da igual, los tiene agarrados. Jeremías 17:9, hermanos, dice, más engañoso es el corazón. Dice, más que todas las cosas. Y luego dice, hermanos, y perverso. Hermanos, todos nuestros corazones son malos, es engañoso. Dice, y perverso. Y luego dice, ¿quién lo conocerá? Pero si nos vamos al verso 10, hermanos, dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué es lo que le va a dar Dios a usted, hermanos, en esta mañana, con el corazón que tiene? ¿Es bueno su corazón? ¿Sus caminos son buenos? ¿Sí? Todos los hombres, hermanos, punto 1 ahí, del inciso A, todos los hombres nacemos con un corazón malo, lleno de pecado, y por lo tanto, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice el versículo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre, hermanos, tiene un corazón malo y perverso que solamente Dios puede conocer o comprender. Hermanos, Jesús está fuera definitivamente de este corazón. Este hombre con el corazón enfermo le queda poco tiempo de vida. Y si él no hace un cambio o no quiere hacer un cambio en su corazón, ¿sí? Él va a morir sin Cristo y va a pasar toda su eternidad en el infierno. Si usted está aquí y tiene este tipo de corazón, hermanos, tiene que hacer algo. Y el remedio para cada enfermedad del corazón, hermanos, el remedio es Cristo. Así como el doctor le da su pastillita que se ponga abajo de la lengua cuando le da una taquicardia, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas que le da, para el cristiano, para nosotros, sí, el remedio siempre ha sido Cristo. Pero para aquel que no tiene a Cristo en su corazón, tiene un corazón malo en esta mañana, sí, el remedio es Cristo. El segundo corazón, hermanos, es un corazón no sincero. Es un corazón superficial. Dice, otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Hermanos, no cayó directamente en la roca según la costumbre como se siembra y allá en el tiempo del Señor Jesucristo. Cayó sobre, quiere decir que la roca, hermanos, tenía una capita muy delgadita de la tierra y cayó la semilla ahí, encima de la tierra. Cuando penetró la semilla, ¿sí? Y le entraron, la regaron, ¿sí? Llegó rápido a la roca. La humedad se secó, no hubo humedad. Y la raíz, hermanos, el pastor hizo una explicación bien el lunes. Si usted no vino, se la perdió, hermanos, busque ahí en el YouTube el mensaje. Y la raíz se secó, hermanos.
Sí. Dice, otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Hermanos, Jesús continuó diciendo que la semilla cayó sobre la roca y se secó porque no tenía humedad. Hermanos, es una emotividad superficial. ¿Sí? Las pruebas por causa de la vida que llevan hacen que sequemos la palabra. Nos dan el mensaje, hermanos. Usted viene aquí y escucha el mensaje. ¿Sí? Y cuando se va, vienen primero las aves y se llevan. Y si quedó tantito, ahí si empezó a crecer, ¿sí? Sus afanes, sus pruebas, sus preocupaciones, lo demás, mataron todo. Esto, hermano, nos habla de personas que piensan en Dios, que no piensan en Dios, perdón, o que piensan más bien en Dios cuando todo está bien. Que se humillan delante de Él cuando hay dificultades y problemas. Pero hermanos, pasan los problemas, pasan las dificultades y se vuelven a olvidar de Dios. Cuando tienen una enfermedad, un familiar, un hijo o un amigo, vienen a la iglesia y oren por el hermano, oren por mi hijo, oren por mi esposa, oren por mi trabajo, oren por esto, oren por lo otro. Y cuando todo salió bien, no los volvemos a ver. Se vuelven a olvidar de Dios. Así era el pueblo de Israel, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo cuando Dios más bien mandó a Moisés, es que dice que escuchó el clamor de ellos. Habían pasado 400 años, hermano. Y escuchó el clamor y tuvo misericordia y mandó a Moisés. Pero en nuestros tiempos, hermanos, Él sigue escuchando nuestro clamor. Por eso Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. El Señor ha sido fiel, hermanos. Nosotros somos los infieles. Que nomás cuando nos conviene venimos a la iglesia, leemos nuestra Biblia y después nos olvidamos. Dice, esta persona, hermanos, no significa que sus vidas han sido entregadas a Dios, ya que cuando el problema es resuelto, vuelven a olvidarse totalmente de Él y se tornan a sus placeres y hacia sus rutinas diarias. Vuelven, como dicen, a las andadas. Sí, ya me alivié, ya salí mi problema y volvemos a lo mismo. Ellos escuchan la palabra de Dios, pero no están dispuestos a confiar en ellos. No confían plenamente sus vidas a Dios porque carecen de fe. No crecen, ¿sí?, en lo más mínimo espiritualmente. Así como ninguna semilla, hermanos, puede crecer sin agua, ¿sí? Así la palabra de Dios, hermanos, no puede crecer si no la avivamos en nuestras vidas. Hermanos, acuérdense que dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y alcanza a partir el alma, los tuétanos, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. Pero si usted no la lee, ¿cómo esa espada va a penetrar y me va a apartar? ¿Cómo le digo al Señor, ayúdame a derrotar este gigante que me tiene acorralado? Y pedimos fuerzas y pedimos fortaleza y leemos Efesios 6 del 10 al 17, la armadura de Dios, donde dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y hermanos, no quiere decir que la palabra no tenga fuerza. La palabra es viva y eficaz. El problema es cómo la aceptamos, ¿sí? La creemos, dice la Biblia y el Señor mismo lo dijo, tened fe en Dios. Y hermanos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no leemos nuestra palabra, no vamos a crecer. No vamos a poder derrotar al enemigo, por más fuerte que usted sea y más gimnasio que haga. Dice, por eso Pablo le dijo a Timoteo, el ejercicio corporal para poco, le dijo, es provechoso. Cuando tengas un enfrentamiento con Satanás, con el pecado, lo que te va a ayudar es la confianza que tengas en Dios y lo que conozcas de la palabra. El Señor Jesús, hermanos, era 100% hombre cuando Satanás lo tocó en el desierto. Y Satanás conocía la Biblia mejor que usted y que yo. Satanás le recitaba la Biblia y le decía, si todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor le contestaba y el Señor le contestaba. A lo último Satanás se dio por vencido, dice, y se fue. Y cuando se fue vinieron los ángeles y adoraban al Señor, lo alababan. Pero nosotros, hermanos, acuérdense una cosa, que nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Si nosotros lo buscamos a Él, nosotros también podemos, ¿sí?, vencer al enemigo. Si tenemos un corazón, hermanos, malo, un corazón no sincero, difícilmente lo vamos a poder hacer. Esto, hermanos, es un claro ejemplo
de un poder, sí, de un hombre, perdón, que escucha la palabra de Dios, pero que nunca la acepta porque no tiene fe en Dios. Hermanos, era el punto 4. Ya me brinqué todos los puntos ahí del B, ¿verdad? Sí. A veces le digo a Edgar, no me des ni el bosquejo, ¿verdad? Porque me voy. Y si me detengo, hermano, y si me pongo, si de por sí pierdo el control del tiempo, ¿sí? Su corazón, hermanos, es duro como la roca, ¿sí? No hay lugar para que la palabra pueda echar raíces y crecer en él. No penetra, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque está superficialmente. Los problemas, los afanes, ¿sí? Vienen y secan esa semilla, ¿sí? Así como Faraón, hermanos, murió a causa de su corazón no sinceros, muchos hoy sin Cristo van a morir igual. Todo hombre no sincero, hermanos, está condenado a morir. Todo hombre con un corazón malo está condenado a morir. ¿Cómo está nuestro corazón? Su corazón, mi corazón en esta mañana. ¿Seremos algún tipo de estos dos corazones? ¿Tendremos alguna de estas dos enfermedades? ¿O tendremos el corazón engañoso? El punto número 3. ¿Sí? Corazones, hermanos, estrangulados. Dice, otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos al crecer con ella la ahogaron. El verso 7. Dice, hermanos, por el afán diario de la vida, por el engaño. Eso es lo que ahoga, hermanos, la palabra que cae entre espinos. Pero, hermanos, sí, el tercer tipo de terreno es espinoso. Sí, punto A ahí. El punto 1, los espinos ahogan cualquier semilla que está germinando. ¿Cuál es este grupo de personas? Hermanos, estos son los que siendo oyentes de la palabra la reciben y la creen, pero vienen los problemas y la persecución y abandonan la fe. ¿Qué problemas, hermanos, sí, le impiden a usted, a mí venir esta mañana a Jesús? Tal vez, hermanos, lo que los demás dirán de usted es lo que lo hace no venir a Cristo y rendir su vida como Él quisiera que lo hiciera. Tal vez usted tiene amigos que le hacen burla, tal vez sus familiares, tal vez los desprecios y el rechazo, tal vez un placer del mundo. Hay algo en su vida, hermano, algún vicio, alguna adicción que le impide entregarse totalmente a Cristo. Y usted es como esa semilla, como ese grano que cayó en el camino, que cayó entre la piedra, que cayó entre los espinos. Y rápido se desanima, rápido pierde la humedad, rápido la ahogan, porque está entre pura gente que no debe de estar, entre puros amigos inconversos. ¿Sí? ¿Cómo es en su trabajo? ¿Sí? Hermanos, tal vez tenga usted un problema con adicciones, con el alcohol, las fiestas, con sexo, con parrandas. Lea lo que dice Gálatas 5, del 19 al 21. ¿Sí? Y no sé si los apunto, hermanos, pero a la hora de la hora no sé dónde los apunté. Pero dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas, dice, semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo creo que no quedó nada, hermanos, aquí de lo que podemos hacer. Y todos alguna vez o caímos en algunas de esas o simplemente, hermanos, podemos estar batallando con una de esas. Hermanos, pues usted puede venir aquí a la iglesia y engañar a cada uno de los líderes, engañar al pastor. Pero, hermanos, acuérdense una cosa, a Dios no lo podemos engañar. Y Dios, hermanos, no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. ¿Qué está sembrando usted en esta mañana? ¿Con qué tipo de corazón se identifica en esta mañana? ¿Con un corazón malo? ¿Con un corazón no sincero? ¿Con un corazón, sí, engañoso? Tal vez cree que es difícil vivir la vida cristiana. Pero, hermanos, acuérdese que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Todo esto, hermanos, es el engaño de Satanás para que usted deje que la palabra de Dios, sí,
le transforme y así tenga el perdón de sus pecados y la vida eterna. Satanás lo quiere seguir teniendo engañado, ¿sí? Y a veces usted dice, sí, o alguien le dice, es que tú no puedes ser cristiano. ¿Cómo? Si haces esto, si haces lo otro, ¿sí? Y es, hermanos, el engaño de Satanás, ¿sí? Que nos tiene, sí, arraigados, pero no en Cristo, arraigados al pecado. Esta mañana, ¿dónde está usted arraigado, hermanos? Al pecado, a la vida que lleva. No tiene ningún interés, hermanos, en este nuevo año, ¿sí? De cambiar, de verdaderamente decir, yo quiero estar arraigado en Cristo, quiero crecer, quiero profundizar. Y dice, amar a Dios, crecer juntos, servir a otros. Y le agregó el pastor un cuarto, ¿sí? Que creo que es guiar a otros, algo así, ¿verdad? Sí, guiar a otros, ¿sí? Hermanos, que este año Dios nos permite y nos conceda los deseos de nuestro corazón, pero que sean esos deseos, hermanos, esos propósitos. A veces, hermanos, la verdad, yo ni leo los mensajes que me mandan de amigos, de felicitaciones y los propósitos, hermanos, de gente inconversa, gente que te pone como si de veras fueran los mejores del mundo y los propósitos que se hicieron. Hermanos, ya a la hora ya se olvidaron de eso. Hermanos, si viniendo a la iglesia, hermanos, fallamos, ¿cuánto más la gente que no viene a la iglesia? Punto B de ahí del corazón engañoso, hermanos, los religiosos en ellos mismos. Hermanos, estas personas se engañan a sí mismos y engañan a otros. Son personas que creen que haciendo buenas obras, viniendo a la iglesia, en hacer el bien al prójimo, ¿sí? En leer la Biblia y en orar, ellos creen que eso nomás es suficiente, ¿sí? Todo esto es bueno, hermanos, pero la verdad no nos salva. Lo único que nos salva es creer en Cristo. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, no me acuerdo la cita, pero está en Efesios 2, hermanos, porque por gracia sois salvos. Dice, y esto es por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y tristemente, hermanos, Cristo está también fuera de este corazón. Y por último, hermanos, sí, vamos a ver el corazón nuevo. Hermanos, si usted está aquí y tiene alguna de estas enfermedades, al finalizar, hermanos, me pueden preguntar y les doy el bosquejo completo. Sí, porque el bosquejo que tenemos ahí es la tercera parte de realmente de lo que el pastor me dejó. Y por eso me pierdo muy fácil, hermanos. Sí, si usted tiene una enfermedad, si usted tiene un corazón malo, si usted tiene un corazón no sincero, si usted tiene un corazón, sí, engañoso, el remedio de Dios es Cristo Jesús. Hay un corito, aquí no lo hemos cantado, pero yo lo cantaba cuando era niño. Van a decir los jóvenes. Sí, el remedio de Dios es Cristo Jesús. Sí, así se llama el himno. Sí, y Él es el remedio. Sí, Él es el único camino que nos lleva al cielo. Dice el corazón nuevo, hermanos, son corazones constantes, oyen y entienden. Dice, y otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100%. Así debe de estar nuestras vidas, hermanos, como esa tierra donde cayó esa semilla, que cuando recibimos la palabra haya crecido, hermanos, pero que crezca y que no deje de crecer. A veces quedamos estancados. Y ahí el corazón nuevo, hermanos, es un corazón constante, que sigue creciendo y nunca va a dejar de crecer hasta que el Señor venga por nosotros, hasta que el Señor lo llame a su presencia. El terreno, hermanos, representa el corazón nuevo, ¿sí? La semilla de la palabra de Dios cayó, hermanos, en el corazón de hombres que tenían corazones malos, insinceros y engañosos. Sin embargo, hermanos, estos son los que han oído la palabra de Dios, el corazón nuevo. Hermanos, el corazón nuevo es un corazón recto y bueno, y la entienden y dan fruto con perseverancia. Son hombres y mujeres que han creído a Dios y aceptado como verdad lo que dice la palabra. Además, hermanos, han rendido sus vidas delante de Dios para servirle y alabarle.
Estos hermanos se han arrepentido de sus pecados al darse cuenta lo que habían hecho y que habían ofendido a Dios y que necesitaban reconciliarse. Ellos, hermanos, han dado las espaldas al pecado para seguir a Cristo. Ellos, hermanos, los que tienen el corazón nuevo, hacen todo lo contrario de los que tienen el corazón malo, insincero y engañoso. Hermanos, el corazón nuevo es aquel que dice Isaías 51:10, crea el mío Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El salmista David, cuando cometió su pecado, ¿sí?, y vino Natán y lo reprendió, él oró y escribió el Salmo 51. Léalo en su casa, no tengo tiempo para decírselo. Pero en el versículo 10, cuando él se arrepiente de su pecado, como las personas que tienen el corazón nuevo, él dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dice Ezequiel 11:19 a los que tienen el corazón nuevo, hermanos. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré, dice, el corazón de piedra del medio de su carne. Y les daré un corazón de carne. Y les daré, dice, un corazón y un espíritu nuevo. Ese es el corazón, hermanos, que tienen las personas sanas espiritualmente, que tienen un corazón nuevo, que cuando su corazón era malo, cuando su corazón era no sincero, cuando su corazón era engañoso, perverso, ellos vinieron al médico de médicos y el Señor Jesucristo restauró sus vidas. El Señor Jesucristo les dio ese corazón, ¿sí?, de carne y les quitó el corazón de piedra. A lo mejor usted sigue con ese corazón de piedra, sigue endurecido su corazón. ¿Por qué? Porque no ha sido sincero. Quiere seguir con un pie aquí, un pie allá. Quiere seguir como Gálatas 5, ahí los versículos que le leí. Pero acuérdese una cosa, hermano, así como dice que manifiestas son las obras de la carne, que es todo lo que les leí ahorita. Pero dice en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego termina diciendo, contra tales cosas no hay ley. Hermanos, cada cristiano con el corazón nuevo tiene los frutos del Espíritu. Y hay amor en la vida de uno, hay gozo. Dice la Biblia, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Hay más amor, hay más gozo, hay paz en nuestras vidas. Porque el Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Hay paz, ¿sí? Amor, gozo, paz, paciencia, ¿sí? Dice, mucha paz tienen los que aman su ley, dice el Salmo, ¿sí? Y no hay para ellos tropiezo. ¿Cuánta paz hay en su vida? ¿Sí? Amor, gozo, paz, paciencia. Hay benignidad, hay bondad, hay fe, hay mansedumbre, hay templanza, hermanos. Hay carácter para poder nosotros enfrentar la situación por más difícil que sea. Deuteronomio, hermanos, 36 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Muy similar a Ezequiel 11:19. Sí. Hermanos, las personas que tienen el corazón nuevo, y rapidito se los digo, sí, han creído que Jesús vino a este mundo para salvarnos. Lo han hecho su salvador personal. Creen que Jesús murió en nuestro lugar en la cruz. Y no nomás que murió, hermanos, sino que resucitó. Además creen que Cristo no quedó en la tumba, sino que resucitó. Pero lo más importante, hermanos, que Él volverá por nosotros. ¿Sí? Y hermanos, quisiera seguir hablando, pero concluimos esta lección, ¿sí?, haciendo una reflexión de lo poquito que pudimos ver, hermanos, porque 45 minutos no son suficientes y nos hacemos
bolas, me hago engrudo, ¿no? O sea, con muchas cosas porque, hermanos, cuando uno está aquí, está hablando y si vienen las palabras y todavía no termino de decir una palabra y viene la otra y a veces me pierdo un poco por la desesperación. Y me hace falta mi esposa para que me esté regañando y me esté diciendo, ya córtale. Sí. La pregunta es, hermanos, ¿qué enfermedad es la que tiene usted? Hermanos, si usted en esta mañana, si hay algo en su vida que le impide realmente entregarse, realmente servir a Dios, realmente sí, ser diferente, es que tenemos que vencer el orgullo, la soberbia, ¿sí? La vanidad y reconocer que hay una enfermedad en nuestras vidas. ¿Sí? Debemos de reconocer, pero no nomás reconocer, hermanos, debemos de cambiar. Por eso dice la Biblia, venid luego. Luego es rápido, no mañana ni pasado. Dice, y estemos a cuentas. Si dice, si vuestros pecados fueren como la grana, negros, dice, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, dice, vendrán a ser como blanca lana. No le haga caso a Satanás, hermanos. Mire, toda la vida va a haber una guerra entre el bien y el mal, entre Dios, Jesús y Satanás. Pero hermanos, tal vez usted diga, somos muy poquitos, los cristianos siempre son minoría. Pero hermanos, con la minoría, más Dios somos mayoría. Y si usted se va a Apocalipsis, Satanás va a ser atado, va a ser derrotado y el bien va a triunfar sobre el mal. Acuérdese una cosa, hermanos, lea Mateo 7:13. Dice que anchas, y siempre se los digo eso, ancha es la puerta, dice, que lleva a la perdición. Hermanos, y muchos van por ella. Pero angosto, estrecho, hermanos, es el camino que lleva a la vida eterna. Y tristemente son pocos los que la buscan. Gracias a Dios, hermanos, y se los digo siempre, nosotros somos de esos pocos que la buscamos. ¿Sí? Y la aplicación de la palabra, hermanos, es punto 1, no viene ahí en sus hojas, eso, como dice el pastor, es gratis. No se desanime al evangelizar. Mire, hermanos, el predicador puede ser el mejor, puede ser el más espiritual, puede ser el más consagrado. El mensaje puede ser el más puro que usted haya escuchado, el mensaje de la palabra de Dios. Pero ahí es donde está la grandeza de Dios, donde Dios nos da un libre albedrío para que nosotros aceptemos o rechazamos. Nuestro deber es hablar la palabra. Pero el fracaso del mensaje no es del mensajero ni de la palabra. Es de la enfermedad que en ese momento tenga la persona de su corazón. Si está endurecido, si no es sincero, si está engañado él mismo. Ese es el problema, hermanos. ¿Cómo está su corazón? Segunda aplicación. Debemos de examinarnos a nosotros mismos. Y ahí les vuelvo a repetir el Salmo 139, 23 y 24. Ya se los dije. Pero apunte ahí 2 Corintios 13, 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Eso es muy importante, hermanos. Examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. ¿Sí? Y si no, hagamos algo, no se quede así. Dice, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Lo dice, probaos a vosotros mismos. Dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Y termina, fíjese lo que termina diciendo, a menos que estéis reprobados. ¿Usted se siente reprobado en esta mañana, hermanos? Al examinar su corazón. El salmista decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame. ¿Sí? Pero dice, a menos que estemos reprobados. ¿Sí? Y Jeremías, y el punto 3 ahí en la aplicación de la parábola, dice, el trabajo en vuestro corazón. Sigamos trabajando, hermanos, sigamos cultivando. Una manera de que el corazón crezca, ¿sí?
Una manera es abonar, sí, nuestra tierra. La tierra es, sí, nuestra vida, el corazón, para que la palabra de Dios crezca en nuestras vidas. Así como el agricultor le pone abono para que no crezca hierba al lado, así nosotros debemos de venir a Dios día con día y arrepentirnos. Debemos de humillarnos. Y Jeremías 4:3 dice, porque así ha dicho Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad el campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Y termino con esto, hermanos. ¿Qué de usted? Y yo me incluyo. ¿Y qué de mí, hermanos? ¿Cómo está nuestro corazón en esta mañana? ¿Habrá entre nosotros algún corazón engaño por los afanes del mundo? ¿O alguno que solo tiene convencimiento y gozo superficiales? Hermanos, que en esta mañana Dios nos ayude y quebrante nuestro corazón y lo haga una buena tierra que dé fruto a 100 por 1. Pero hermanos, que ese fruto sea para la honra y la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias.